Hola amigos, gracias por darme el privilegio de estar con ustedes en este momento. Gracias por permitirme compartir la palabra de Dios con ustedes a través de este medio virtual eh, que ha sido muy interesante, muy aleccionador para todos nosotros en esta curva, este proceso de aprendizaje. Como ustedes saben, me gusta mucho estudiar la palabra. Soy un estudiante de la Biblia, me gusta compartir con otros lo que aprendo. Así que hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas de algunos detalles muy interesantes que aparecen en la Biblia. Y espero que al ustedes hacer este viaje conmigo, ustedes puedan también ser bendecidos como yo he sido bendecido al estudiar la palabra de Dios. Así que, sin más preámbulos, yo quiero que ustedes oren conmigo, cierren sus ojos donde estén y vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, te damos por darnos el privilegio de llegar hasta donde ti a través de este medio tan maravilloso que es la oración. Ese software tan único que tú has puesto en la mente de cada ser humano, en el cerebro de cada persona que ha nacido en este mundo, para que nosotros podamos comunicarnos contigo inmediatamente, sin ningún tipo de impedimentos, sin ningún tipo de lo que en inglés llamamos glitch, sin ningún tipo de dificultades. Gracias por enviar el Espíritu Santo, quien nos anima a conversar contigo. Y gracias por darnos la, las primicias a través del Espíritu de las cosas buenas que tú tienes guardadas para nosotros cuando tú regreses en las nubes de los cielos. Gracias por escucharnos. Asístenos en este momento. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La historia de hoy es una historia fascinante, una historia llena de compasión, pero también es una historia que nos habla del corazón de Dios y el carácter de Dios, que está reflejada en la vida de algunas personas, en este caso, de un individuo en la Biblia. Así que esta parte del carácter de este personaje bíblico es un reflejo pálido, muy pálido, del carácter de Dios. Así que yo quiero que ustedes vayan conmigo a la Biblia, al segundo libro de Samuel, capítulo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Quiero solamente darles primero algún tipo de contexto histórico para que tengan una idea de lo que está ocurriendo antes de entrar en esta historia. Y la historia de hoy va a estar basada en el capítulo 4 y el capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Así que observen ustedes algunos detalles que yo quiero que ustedes miren conmigo. En el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, David finalmente, 23 años después de Dios haberlo ungido como rey a la edad de 17 años por Samuel, en su casa, en su finca en Belén, eh, 23 años después es cuando David realmente puede ser aceptado como rey por el pueblo. Esos 3 años David ha estado en la frontera, ha estado fuera del país, ha hecho de algún modo alianzas, algún tipo de alianza con las personas y los reinos ajenos a Israel. Y encima de eso, David también ha pasado un vía crucis porque ha sido perseguido por Saúl por 23 años. Y en esta persecución la gente simpatizó con David y se hizo más bien seguidora de él por la manera tan cruel y tan despiadada en que Saúl perseguía a David sin ninguna razón, ya que David era un héroe nacional por haber matado a Goliat. Pero cuando David es proclamado rey
el general del ejército de Saúl, Abner, no quería aceptar a David como rey y hubo una guerra entre ellos. Y David tuvo que quedarse en la ciudad de Hebrón por 7 años. Es una guerra interna, una guerra civil que dura 7 años entre la casa de Saúl y la casa de David. Abner no quería ceder el poder porque él sabía que si cedía el poder, Abner, lo que seguía para él era la muerte. Abner no quería morir. Luego, el capítulo 3 dice que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. En ese tiempo también le nacen hijos a David. David nació su primogénito de Amnón, de Ahinoam, Jezreelita, le nació su hijo primogénito Amnón, que más tarde fue asesinado por Absalón en su día de cumpleaños, y de eso vamos a hablar en otro momento. Después, Abner, en el capítulo 3, hace un pacto con David, y entonces Abner capitula los términos con David, y David le perdonó la vida a Abner, pero Joab, que era el general del ejército de David, veía a Abner como una amenaza, porque Abner era un general extremadamente capaz y valiente, y Joab, ¿no?, y básicamente le hizo una emboscada, una patraña, y mató a Abner a espaldas de David. David no podía hacer nada, a pesar de que David le había dado la palabra a Abner de que no le iba a quitar la vida. Joab lo hace y David no puede castigar a Joab porque Joab es su general. Así que ese es el contexto de todo lo que está ocurriendo y es lo que ocurre detrás de los bastidores a manera general, a grosso modo, antes de entrar en el capítulo 4. Y vamos a leer lo que dice el texto. Luego oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón. Las manos se le debilitaron. El hijo de Saúl, se llamaba Isboset. Y fue atemorizado todo Israel, dice el texto. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. La primera cosa que vemos en este texto es que Isboset, a pesar de que era miembro de la realeza, nunca pudo quitarse de sí mismo la conexión que tenía con las gangas de su tiempo. Isboset es un clásico ejemplo de un individuo que nunca, a pesar de que sube en el estatus social, en el escalón social, Isboset nunca corta sus lazos con las gangas y las actividades bandoleras de las gangas de su tiempo, y entonces él básicamente tiene esta conexión con estos individuos que hoy nosotros le llamamos mercenarios o gangueros. Y dice el texto que algunos de ellos eran beerotitas que estaban ahí mezclados con Benjamín. Esos individuos estaban mezclados, pero en realidad ellos no eran benjaminitas o benjaminitas. Dice el verso 3, segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 3. Pues los beerotitas habían huido a Gitaín y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Y entonces, aquí, de alguna forma, el escritor bíblico introduce una nueva escena. Nos menciona a Isboset, este muchacho que nunca cortó sus afiliaciones con las gangas, y luego nos dice que estos individuos que eran miembros de estas gangas pasaban por benjaminitas, pero no eran de la tribu de Benjamín. Ellos estaban allí mezclados, pero no eran israelitas en realidad. Se hacían pasar. Entonces es en este contexto
que el escritor introduce una nueva escena. Y fíjense lo que dice el verso 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y recuerden ese nombre porque vamos a volver a él más adelante. Y entonces, de repente, el escritor vuelve y cambia la escena y regresa a los gangueros. Verso 5. Los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl y de su linaje. Observen que en esta historia algo interesante ocurre. Isboset tiene estas conexiones con estos individuos de reputación dudosa. Individuos que se hacían pasar por israelitas, pero no lo eran. La gente pensaba que ya eran de Israel por el tiempo que tenían. Pero Isboset en sus negocios con estos gangueros nunca pudo realmente deshacerse de esos lazos que tenía con estos individuos, esos lazos que tenía con la mafia. Hay mucha gente en posiciones de poder, incluso dentro del mundo religioso, que tienen lazos muy, muy profundos con la mafia. Lo acabo de decir, sí lo dije, alguien tenía que decirlo. Hay individuos, incluyendo en las iglesias, en las denominaciones, que tienen lazos sumamente profundos con la mafia. Sí lo dije, lo acabo de decir de nuevo. Y lamentablemente estos individuos, a pesar de que predican del evangelio y hablan del evangelio y bautizan y están todo el tiempo hablando de Jesucristo, sus lazos y conexiones con el mundo, ese mundo que es un mundo mercenario, continúan, esos lazos y esas conexiones continúan porque hay mucho dinero envuelto. A mis amigos queridos, Isboset es un clásico ejemplo del cristiano que llega a la iglesia, pero no quiere deshacerse de todas las cosas que trae del mundo. Quiere continuar sus amistades con la gente del mundo, con las cosas que él hace o hacía en el mundo. Y usted no puede servir a dos señores. Jesucristo dijo: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Eso es imposible, servir a dos señores. Entonces, ¿qué conexión o qué relación tiene la luz con las tinieblas? Lucifer con Jesucristo. Ninguna. Isboset nunca entendió ese concepto. Nunca. Y lamentablemente estos individuos que se hacían pasar por amigos de Isboset, que tenían conexiones con ellos, que tenían negocios con él, cuando vieron que la balanza se estaba tornando hacia David, porque la casa de David se iba haciendo más poderoso y la casa de Saúl iba decreciendo, ellos dijeron: bueno, vamos a hacer amigos con David, vamos a hacer esta conexión con el rey, porque en el momento que hagamos la conexión con el rey, nuestros negocios sucios, nuestra mafia estará asegurada, nuestras actividades ilícitas van a estar aseguradas, porque el rey tiene algún tipo de conexión con nosotros. Y ellos, maquinando en su mente, dijeron: la mejor manera es
pensando que David tenía la mentalidad podrida como la tenían ellos dijeron, vamos a eliminar a Isboset y vamos a traerle la evidencia a David de esta eliminación. Vamos a darle muerte a Isboset. Y David nos lo va a agradecer. Mis queridos, esa mente distorsionada que traiciona a los socios, que traiciona a los amigos, que traiciona los lazos afectivos, los lazos de amistad. Yo recuerdo que cuando tuve que salir de la iglesia a la cual pertenecía, no voy a decir el nombre porque eso es irrelevante. Señores, amigos de la escuela de teología, cuando éramos estudiantes, no me hablaron por años, siendo pastores. Y yo decía, pero venga, porque incluso uno de ellos tuvo la osadía de decirme a mí, es que en este momento, José, como tú dejaste de ser miembro de esta iglesia, es un peligro ser amigo tuyo. Qué barbaridad, qué tristeza, qué pena ver este tipo de mentalidad, que las amistades son dictadas por los lazos que hay con ciertos grupos o ciertas denominaciones e incluso tu empleador. El día que un empleador me tenga que decir a mí quién es mi amigo y quién no, ese día yo dejo de trabajar para ese empleador, porque ese empleador se ha convertido en opresor. Así como lo escuchaste. Mis queridos, Isboset nunca entendió este concepto, que la amistad siempre se preserva. Usted no traiciona al amigo, usted no le quita la vida al amigo, usted no le da la estocada al amigo. Y sus supuestos amigos, eso fue precisamente lo que hicieron. Llegaron a su casa cuando él estaba tranquilo tomando una siesta, y fueron y le cortaron la cabeza, la pusieron en un saco, se caminaron toda la noche en sus caballos y se fueron hasta donde estaba David. Y cuando llegaron donde David, observen lo que ocurre. Verso 9. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de angustia, que cuando uno me dio nuevas, es decir, noticias, diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, o mejor dicho, buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclag en pago de esa noticia. Ustedes se acuerdan que cuando Saúl murió, salieron dos corriendo y uno corrió más a prisa que el otro. Y ese que corrió más a prisa que el otro, él quería un tipo de premio por ir y llevar la noticia. Saúl murió, yeah, denme un premio especial porque yo fui el primero en traer la noticia. Y por hacer eso, David le dio muerte. ¿Saben por qué? Porque David le tenía pena a Saúl. Porque David veía a Saúl con ojos de compasión. Nunca lo vio como un enemigo. Y aunque le llama enemigo en los salmos y le pide a Dios que le llene a Saúl la boca de cascajo y que su final termine como los impíos, David deja que sea Dios quien haga eso y no él. Y cuando venía a tomar la vida de Saúl, que en 3 ocasiones David tuvo la oportunidad de eliminar a Saúl y matarlo y sentarse en el trono en el tiempo que él quería o que él hubiese querido, no lo hizo. Y no lo hizo por una sencilla razón, porque David era respetuoso de las decisiones de Dios. Y cada cristiano, nosotros debemos ser respetuosos de las decisiones que Dios toma. Y si Dios ha permitido que alguien esté en una situación de poder,
en una situación de liderazgo, yo tengo que ser cuidadoso de no estar yendo en contra de Dios, haciéndole por problemas o creándole dificultades a ese individuo, porque ese individuo, al igual que Faraón, cuando se endurezca su corazón, va a empezar a cometer errores uno tras otro que le van a traer la ruina, porque eso es obra de Dios. Y escuchen bien, mis hermanos, nosotros los cristianos debemos ser extremadamente cuidadosos de no usar las mismas armas que usan los impíos, de no usar las mismas armas de venganza que usan los no conversos, los inconversos, los no creyentes. Mis queridos, ellos creían que habían traído una tremenda noticia. Creían que iban a hacer una conexión especial para mantener sus negocios sucios de una manera lucrativa, conectados al imperio como los tenían en el gobierno de Saúl, durante el reinado de Saúl, a través del hijo Isboset. Mis queridos, mis queridos, David les da una noticia que los saca de quicio. Y les dice, ¿cuánto más? Verso 11, segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 11. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? En otras palabras, David aquí llama a Isboset justo. Lo llama justo porque, a pesar de que tenía esas conexiones con el mundo bajo, Isboset no era una mala persona. Sencillamente no había podido desligarse de ese mundo. Sencillamente no había podido desconectarse, no tenía el coraje de hacerlo, no tenía la manera de hacerlo. Yo trabajo con muchachos que muchos de ellos son miembros de gangas. Y uno de los problemas de estos muchachos es que es muy difícil, pero muy difícil dejar esas gangas, porque esas gangas son su familia, son la gente que están allí para ellos. Esto no está justificando lo que ellos hacen, no estoy diciendo eso, pero que es muy difícil para estos individuos abandonar estos grupos. No solamente es difícil porque es un asunto, hay un afecto emocional, un enlace emocional, sino que también que son amenazados, muchos de ellos, con muerte y con hacerle daño a su familia si salen. Y para evitar que su familia sufra, muchos de ellos continúan en ese camino, a pesar de que no militan ni quieren seguir en ese camino. Pero cuando la ganga los llama y le dice, tienes que hacer esto, como ellos no han dejado ese camino, entonces ellos van y lo hacen. Y por eso mucha gente que usted ve en algún momento que lleva una vida muy buena y que ha dejado eso, y de repente 20 años después, ¡boom!, hace algo que ¿de dónde salió si él abandonó eso? Lo obligaron a hacerlo. Y él no tuvo el coraje de salir. Y él no tuvo el coraje de decir, prefiero que me maten, prefiero que hagan daño, lo que sea, pero yo no lo voy a hacer. Y lamentablemente hay muchas personas que son esclavos de las gangas, precisamente porque los jefes de las gangas están esclavizando a estos individuos. Y nosotros estamos llamados a orar por esos individuos, por los jefes de ellos. Estamos llamados a amarlos y a tener compasión de ellos. De la misma manera que David tenía compasión por Isboset, que era básicamente el jefe de esta ganga a nivel legal. Escuchen bien, mis queridos, verso 12. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron. Y les cortaron las manos y los pies. Y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Lo que está ocurriendo aquí básicamente es que David le da muerte a estos individuos porque ellos le dieron muerte a un hombre inocente. Lo mataron en su cama. Mis queridos, cada vez que nosotros tenemos conexiones con el pecado, cuando estemos más desprevenidos, el pecado va a venir de regreso, de imprevisto, y nos va a cortar la cabeza en el momento que menos lo esperemos.
Y Recab y Baana son un típico ejemplo de lo que el pecado puede hacer cuando nosotros no cortamos esas ligaduras con el mundo pecaminoso. Cuando usted no corta esas ligaduras con el mundo pecaminoso, usted puede ser alcanzado por los efectos del pecado y el problema del pecado en el momento más esperado. Así que acuérdense que en la lectura que tuvimos, segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4, el escritor hizo un cambio de escena para hablar del otro hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Y este hijo se llamaba Mefiboset. Y escuchen, este fue el hijo que cuando estaban corriendo en Jezreel, la nodriza se lo llevó, lo llevaba en los brazos, tropezó, se cayó, el muchacho se le rompió la columna y quedó lisiado de los dos pies. No podía caminar. Y entonces en el capítulo 9 nos habla el escritor y retoma lo que dijo en el capítulo 4 sobre Mefiboset. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo al capítulo 9 del segundo libro de Samuel, verso 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Porque David y Jonatán eran amigos inseparables. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. David no sabía de este hijo. David pensaba que el último hijo de Saúl, Isboset, hermano de Jonatán, estaba muerto, había muerto. Ya, ahí acabó todo. Entonces él estaba preguntando por algún familiar, si hay algún primo, si hay algún sobrino, si hay algún tío, alguien de la familia de Saúl que quiera hacerle bien. Y entonces el rey le dijo, entonces verso 4, entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mis queridos, yo no sé, a veces cuando leemos las escrituras, que a veces no ponemos cuidadosa atención a lo que el texto nos dice, y yo quiero que ustedes presten cuidadosa atención a lo que el texto está diciendo aquí en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel. David está buscando quién de la familia de Saúl está vivo para él mostrarle favor y misericordia. David representa a Dios que anda buscando, sus ojos miran por el mundo a quien él quiere mostrarle su misericordia. Y le dicen específicamente que el hijo de Jonatán, que David no sabe, que es nieto de Saúl, Mefiboset, está vivo, está lisiado de los dos pies. Mis queridos, Mefiboset significa, ese nombre significa Mefi, vergüenza, Boset, hijo. Isboset, el que murió, el que mataron, significa Esaú, Saúl, Isa, y Boset, hijo. Señores, mis queridos, Mefiboset, el hijo de la vergüenza, representa la raza humana. Es Dios quien viene a buscar a la raza humana, quien viene a buscarte a ti, quien viene a buscarme a mí.
Es Dios quien anda en busca de hacer favores a nosotros, los hijos de la vergüenza. Es Dios quien quiere devolvernos todo lo que hemos perdido, la tierra que el diablo nos quitó. Dios nos las quiere restaurar. Es Dios el que quiere las enfermedades, los problemas, todas las dificultades. Es Dios quien quiere eliminarlas. Porque Dios está en el negocio, está en el proceso de restaurar todo lo que tú has perdido, de darte de nuevo a ti y a mí, hijos de la vergüenza, todo lo que el diablo nos ha quitado, todo lo que la langosta del pecado ha devorado. Amigos que me escuchan, amigos, amigas que me escuchan, dice que David le dijo a Mefiboset: no tengas miedo. Y Dios nos dice a nosotros: cuando vengas a mí, no tengas miedo. Yo te estoy mandando a buscar porque quiero bendecirte. Quiero darte lo mejor. Quiero que estés a mi mesa. Y eso es precisamente lo que dice David en el Salmo 23. Que Jehová es nuestro pastor y nada nos falta. Y junto a aguas de reposo nos pastorea. Y en lugares de delicados pastos nos hace descansar. Junto a aguas de reposo nos pastorea. Y entonces dice que prepara mesa delante de nosotros en presencia de quienes nos angustian. Y Mefiboset, que se estaba escondiendo por allá en un pueblito, una villa, sin que nadie supiera su identidad. Solamente aquel individuo, Siba, que sabía la identidad de este muchacho, fue quien dijo quién era él. Y se lo dijo a David porque sabía que David tenía un corazón que quería realmente bendecir a aquel hijo de la vergüenza. Dios quiere bendecir. Deja que te bendiga. Dios quiere restaurarte. Deja que te restaure. Dios quiere sanarte. Deja que Él te sane. Dios quiere abrazarte. Déjate abrazar. Mi querido, mi amigo, hermano, hermana que estás escuchando, que estás mirando estas palabras. Yo soy un hijo de la vergüenza. El pecado ha traído vergüenza para mí. Y yo sé que el pecado ha traído vergüenza para ti. Pero Dios nos quiere quitar ese estigma, ese legado de esa vergüenza que el pecado nos ha dado. Y Dios nos quiere traer a su mesa en el palacio y quiere que estemos juntos a Él. Nos quiere tratar como si fuésemos sus hijos. Porque eso es el corazón de Dios, un corazón de misericordia, un corazón de amor. Dice el texto: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, verso 9, y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, todo lo que fue, aquel que quería darle muerte a David. Y eso es precisamente lo que hace que David sea tan especial a los ojos de Dios. Que era un hombre que tenía compasión por la gente y aún más por sus enemigos. Y dice: todo lo que era de Saúl, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amigos que me escuchas, el Dios a quien yo sirvo es un Dios que no le importa si yo soy un hijo de la vergüenza. El Dios a quien yo sirvo no le importa si yo estoy escondido por allá en una cueva, en una villa, sin que nadie sepa quién yo soy. Él es el Dios que te va a traer a la luz, te va a traer a su mesa, te va a servir la comida real. Él es el Dios que te hace
participar de los deleites que participan los hijos de los reyes. Yo amo a Dios. Yo quiero que tú también puedas dejar que Dios te abrace, que Dios te busque, que Dios te toque, que Dios te traiga a su palacio, te traiga a su mesa, te traiga a su familia. Deja que Él obre en tu vida. Y si tú permites eso, todo lo que el pecado te ha quitado, Dios te lo restaurará. Todo lo que Satanás te ha arrebatado, Dios te lo devolverá. Por favor, ora conmigo. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús presento a esta persona que está escuchando tu palabra. Y te ruego que tú le des el deseo de venir donde ti, de buscarte y dejar que tú obres en su vida, porque tú quieres quitar la vergüenza de nuestros corazones. Gracias por escucharnos. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda que si esta reflexión fue de bendición para ti, ve a nuestro website, está al final en los créditos, www.disciplesoftheword.org, y allí tú puedes mostrar tu agradecimiento de manera tangible, de manera fehacible. Gracias por escucharme, gracias por permitirme compartir contigo algunas de las cosas que Dios nos muestra. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Bye bye.